El verano es la estación continental. Pantallas del canal 5 días, esto es Agenda Parlamentaria, estamos el lunes con una temperatura ya de 30 grados, después de ese fin de semana fresco, vamos a volver a sentir temperaturas elevadas en esta semana según Meteorología. Vamos a hablar un poco sobre una situación que se presenta en el norte del país, en el departamento de Amampay, situación que ya se había registrado, decía el intendente, hace algunos días, pero los últimos días de lluvias generalizó más y agravó más la necesidad de contar con asistencia por parte de varios pobladores. El río Aquidabán desbordó, la intensidad de las lluvias generaron estas dificultades que tiene la población. Por eso debo hablar con Suni Borja, ministra de la Secretaría de Emergencia Nacional. Ministra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a la teleaudiencia. Es un gusto estar con ustedes en su programa. Ministra, la noticia del desborde de Quibabá, nosotros veíamos en imágenes el viernes, como también los helicópteros de la Fuerza Tarea Conjunta estaban apoyando el rescate de algunas de las personas de las familias que estaban rodeadas de agua. La Secretaría de Emergencia, ¿cuál es la labor que cumplió la asistencia? ¿Cómo ustedes trabajaron este tema o están trabajando este tema, ministra? Bueno, en primer lugar, Luis, desde tempranas horas del viernes, funcionarios operativos de la Secretaría de Emergencia Nacional se encuentran trabajando en terreno a fin de brindar asistencia a todas las familias que fueron afectadas por inundaciones súbitas por el desborde del río Aquidabán en la zona norte del país. Estuve coordinando con la Fuerza de Tarea Conjunta acciones para poder identificar en primer lugar y luego localizar las zonas donde las personas corrían mayor riesgos debido al aislamiento y posteriormente proceder a evacuar a las mismas. Es importante significar, Luis, de que el aporte de la Fuerza de Tarea Conjunta de las fuerzas militares fue de mucha ayuda para todos, ¿verdad? Pues gracias a la pronta y oportuna evacuación aérea, porque se hizo en helicóptero y pudimos evitar pérdidas de vida. A tempranas horas del sábado volvimos a realizar otro sobrevuelo para ver si las vías terrestres se encontraban habilitadas o si había más personas que evacuar. Ese sobrevuelo sirvió para analizar también qué caminos podrían ser viables para que nuestros camiones lleguen hasta los lugares donde estaban las personas a fin de proveerles los alimentos, carpas, colchones y primeros auxilios. Igualmente, en la ocasión pudimos divisar que el desborde del Aquidabán, a más de afectar, perdón, a las personas del distrito de Cerro Corá y sus localidades, probablemente causó pérdidas a los ganaderos y pequeños productores, ya que la súbita de la inundación se extiende en un radio de casi 25 kilómetros desde el cauce principal del Aquidabán, ya que nos percatamos en ese momento que los caminos de acceso vía terrestre fueron inviables. Tuvimos que realizar la entrega de ayuda humanitaria con helicópteros, principalmente alimentos, y por vía fluvial los colchones, a fin de que las personas puedan recibir las mismas. Entonces, seguimos coordinando acciones y las asistencias con las autoridades. Es importante mencionar, Luis, de que todas las coordinaciones de las acciones que vayamos desplegando nosotros en la zona norte del país, estamos coordinando con otras instituciones como la Fuerza Armada de la Nación, específicamente con la Fuerza de Tarea Conjunta, también con las autoridades locales, llámese intendentes, eh, juntas municipales. Estamos en coordinación permanente también ya con otras
instituciones del Estado, con otras instituciones garantes del Estado, a fin de poder coordinar acciones para una recuperación a las familias que en este momento están viviendo esta difícil situación. Ministra, cuando hablamos de asistencia, ¿qué tipo de asistencia se le está dando en este momento a las familias? Sabemos que tiene que haber seguramente coordinación con las autoridades municipales o departamentales como para ir reubicando a las familias, pero puntualmente, ¿qué le está dando la Secretaría de Emergencia Nacional a esas familias? Y bueno, como Secretaría de Emergencia Nacional, nosotros lo que hacemos es dar la primera respuesta, llevar la primera respuesta, hacer que esas personas no estén en peligro o en situación de riesgo. Trabajamos incansablemente desde el primer momento para que estas personas puedan ser trasladadas en un lugar seguro. Y posteriormente lo que hacemos es llevarles las asistencias de primeros auxilios en cuanto a colchones, frazadas, carpas, terciadas y los alimentos que son las primeras necesidades, porque sabemos, ¿verdad?, de que estas familias se encontraron y salieron del lugar sin nada, porque perdieron todo. Entonces, nuestra preocupación principal desde la Secretaría de Emergencia Nacional es darle tranquilidad a esas familias con nuestra asistencia, con nuestro apoyo desde el gobierno nacional. Y eso fue lo que hicimos y estas familias están en un lugar seguro en este momento. Llegamos por aire, por tierra en los lugares donde se pueda y también por agua, ¿verdad? Porque como sabrán ustedes, el desborde, el cauce del agua es de gran envergadura, entonces afectó a muchísima gente. Entonces, estamos trabajando incansablemente, estamos coordinando acciones con las autoridades, porque son las autoridades y nuestros funcionarios que están allí, son los que nos envían los reportes. También me constituí en el lugar para que in situ allí pueda tener la perspectiva real de la situación y para que en base a eso podamos estructurar un plan de trabajo. Y estamos siguiendo ese plan de trabajo. Te decía esto, ministra, porque una de las preocupaciones o inquietudes que había mencionado el intendente de Bellavista Norte era precisamente, bueno, minimizando más o menos la ayuda que ustedes daban a los pobladores. ¿Qué pasó ahí? ¿Se malinterpretó? ¿Una confusión o es tanto así como dice el intendente? Y bueno, lo que sí puedo decir, Luis, es que nosotros desde la Secretaría de Emergencia Nacional brindamos la asistencia conforme a los reportes de daños que nos brindan justamente las autoridades locales y así como los reportes de nuestros funcionarios. Toda la asistencia brindada conforme a lo señalado, auxilio a nuestras, auxilio a nuestras, perdón, a numerosas familias. Toda la asistencia brindada conforme a lo señalado por ellos, eh, auxilió a numerosas familias, Luis. Evidentemente, ante el fenómeno natural del repentino desborde del Aquidabán y la súbita inundación de las zonas aledañas al río, motivará también a que brindemos nuestra asistencia de rigor. Como institución de emergencia, estuvimos de manera inmediata con la gente afectada. Ministra, estos trabajos van a continuar, ustedes tienen un cronograma, es decir, la asistencia va a estar hasta que baje el río, las familias puedan volver al lugar de origen, o cómo es la coordinación actualmente. Ahora nuestra preocupación es que la gente esté en un lugar seguro, que no les falte nada, mientras que esperemos que el agua pueda volver a su cauce normal. Y a partir de allí, estamos también como Secretaría de Emergencia Nacional trabajando por un plan de recuperación involucrando a otras instituciones del Estado, por ejemplo, para poder
recibir una asistencia integral, porque se tiene que reconstruir camino. Estamos hablando con el MOPC, estamos hablando con el Ministerio de Agricultura, para que las familias también puedan ser asistidas en cuanto a poder volver a reiniciar sus actividades productivas. También estamos coordinando con el INDI porque tenemos una cantidad inmensa de poblaciones indígenas que están en este momento afectadas por este fenómeno natural. Entonces, en este periodo, o sea, lo que va a ser el periodo de recuperación, necesitamos trabajar en forma coordinada con otras instituciones a fin de que podamos brindarles una asistencia integral. La asistencia que hacen es inmediata, o sea, se presenta una nota para entender un poco cómo funciona el sistema. Es decir, alguien presenta una nota solicitando, ustedes tienen que ya corroborar o es inmediata la asistencia. Nosotros recibimos la información de que sucede un evento y más todavía de esta naturaleza. Nosotros tenemos también informaciones, recibimos de la Dirección de Meteorología y en base a eso ya activamos nuestro centro de preposicionamiento que tenemos hacia la zona norte, específicamente en Santa Rosa de la Guardia. Estando ya allí preposicionadas nuestras fuerzas operativas, nuestras infraestructuras, entonces enviamos inmediatamente funcionarios en la zona a fin de que nos dé el reporte de la situación de cómo está. Entonces, en base a eso, nosotros ya preparamos nuestra respuesta. Y para que la respuesta sea más rápida, porque desde mi administración siempre me preocupé de que las evaluaciones, a medida que se vayan haciendo las evaluaciones, lleguen ya también las asistencias, es decir, los insumos correspondientes para que esas familias no estén esperando 2, 3 días para que le lleguen. Porque imagínense, estamos ante esa situación, la situación en el que se encuentra esa familia, esa persona. Y nosotros como Secretaría de Emergencia Nacional procuramos y trabajamos para que esas familias en ese momento difícil de su vida encuentre desde el Estado, desde el gobierno nacional, un alivio para poder sobrellevar ese difícil trance, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo y esa es la forma y el mecanismo de trabajar desde la Secretaría de Emergencia Nacional. En cuanto a la disponibilidad de recursos, no hay que preocuparse, es decir, la Secretaría siempre tiene de dónde sacar, o cómo está el presupuesto para este año en relación al año pasado, ministra. Nosotros estamos trabajando muy bien con los recursos que tenemos. De hecho, que la Secretaría de Emergencia Nacional está preparada para enfrentar cualquier situación que se presente a nivel país. Es por eso que puedo decir que la CEN siempre está en los momentos difíciles, es la primera institución que está también. Bueno, te quiero agradecer, ministra, por el tiempo. Sabemos que la Secretaría debe de seguir atendiendo cuestiones que tienen que ver con emergencia. Actualmente, para ir redondeando, lo que pasó con el río Akibabar en la zona norte es la prioridad o están paralelamente trabajando en otras asistencias sobre otros puntos del país, ministra. Estamos trabajando a nivel nacional. Es importante mencionar en ese aspecto, Luis, que en otras regiones del país, o sea, en otra región del país, estamos teniendo otra situación de emergencia. Como sabrás, en la región del Chaco paraguayo hoy tenemos una declaración de emergencia por sequía y estamos también teniendo un plan de trabajo para recuperar a esas familias ante las necesidades que se presentan para ellos por la falta de agua. Y también es importante mencionar, coordinando también con otras instituciones, igualmente también en otro departamento de la región oriental, como el caso de Ñembucú Pilar, también ese departamento está en una situación de emergencia, digamos, por la larga sequía. También estamos coordinando con las autoridades. Recientemente le recibimos con el ministro de Agricultura
a los intendentes, al consejo de intendentes de ese departamento y estuvimos analizando y para llevar adelante un plan de trabajo en forma conjunta, ¿verdad? Y por supuesto, la Secretaría de Emergencia Nacional va a estar y está ya coordinando con ellos para poder recibir las asistencias correspondientes. Una consulta, en la zona de la costanera norte hay una especie de campamento montado por la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Eso a qué corresponde? Ahí cerca de la construcción del puente sería, el nuevo puente. Ese refugio se llama Refugio Cañadón Chaqueño. ¿Por qué? Porque esas familias fueron asentadas o reubicadas, mejor dicho, en ese lugar porque en algún momento ellos sufrieron también inundaciones súbitas y estaban al borde del río y había esa necesidad de trasladarles en un refugio provisorio. Y en ese interín fue que se le trasladó a esas personas en el refugio de Copaco, o sea, en el predio de Copaco que en forma conjunta con la municipalidad se le está buscando para reubicar. O sea, ellos propusieron el lugar y la Secretaría de Emergencia Nacional es la que se encarga de construir las viviendas, digamos, nosotros le llamamos viviendas de emergencia, viviendas provisorias, porque hay que tener en cuenta que hay otro programa en el que ellos van a acceder para tener una vivienda digna, una vivienda, digamos, segura, una vivienda acorde a lo que se les pueda proveer para que ellos puedan tener una vida digna. Nosotros también desde la Secretaría de Emergencia Nacional, como que el plan que llevamos es una vivienda de emergencia, también tratamos y buscamos de que las personas que estén allí habitando sea un lugar segura también, de acuerdo al plan que presentamos, pero pensando de que ese va a ser un lugar provisorio. Pero eso no significa de que ellos están allí, o sea, eso significa que estamos asistiendo permanentemente a ellos, controlando si a ellos les falta algo, si están bien, si no les falta nada, si realmente las condiciones en que están habitando en ese lugar es una condición digna para un ser humano, entonces nosotros les ponemos las condiciones. Y eso es lo que estamos haciendo, Luis, con esa familia. Y hoy prácticamente del predio de Copaco falta unas 40 familias que necesitan ser trasladadas en el refugio Cañadón Chaqueño para tener realmente un lugar donde puedan estar con más tranquilidad. Bueno, ministra, le agradezco mucho el tiempo, muy amable, que tenga un buen resto de jornada y seguiremos hablando sobre los temas que compete a la Secretaría. Muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad y desde la CEN estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Borja, ministra de la Secretaría Nacional de Emergencia, hablando con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria, Canal 5 Días. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con más entrevistas.